En el preciso instante en que supe que todo se derrumbaría. Estaba arrodillada bajo el rack número 14. Ajustando un soporte que había empezado a vibrar bajo la carga pesada. El zumbido significaba estrés. El estrés significaba calor. Y el calor. Riesgo. Mi cuerpo entero estaba cubierto de polvo de fibra de vidrio. Una rodilla magullada contra el hormigón frío. Escuché sus pasos antes de verlos, el arrastre pesado de Antonio. Seguido del ritmo ligero y arrogante de los zapatos pulidos de su hijo Javier. La voz de Javier resonó demasiado alta para un lugar como aquel. Así que este es el calabozo. Dijo riendo. Un poco oscuro y medieval. ¿Alguna vez has pensado en pasarlo todo a la nube? Nube. Lo dijo como si fuera un detergente. No respondí. Solo terminé de verificar el torque y me deslicé hacia afuera. Poniéndome de pie despacio. Mi camiseta estaba húmeda. Mis ojos se clavaron en los suyos por medio segundo. Él apartó la mirada primero. El centro de datos zumbaba. Estable. Fresco. Acabábamos de pasar la auditoría trimestral de integridad energética con un 99,87% de tiempo de actividad. Cada router estaba impecable. Cada conmutación por error probada. 14 años de mi vida se habían vertido en este lugar. Y no solo profesionalmente, había sangrado en estos suelos. Noches tardías cuando el generador falló y lo arreglé con piezas de mi propio coche. Fines de semana en los que nadie respondía a la línea de emergencia excepto yo. Cada vez que alguien olvidaba lo frágil que era un sistema. Yo era el botón de reinicio silencioso. Antonio solía entenderlo. En los primeros años. Se detenía en mi banco de trabajo con su propio café. No esa porquería de Starbucks. Traía un termo con café quemado de bar y se sentaba conmigo. Preguntando sobre ancho de banda y redundancia de servidores como si realmente quisiera aprender. Construimos Datasur juntos. No con capital. Sino con precaución. Perdimos nuestro primer stack en 2011. Incendio en el servidor. Fui yo quien se arrastró a través del humo para rescatar las copias de seguridad de las Blades. Me llamó su ingeniera ignífuga durante años después de eso. Pero últimamente. Todo lo que oía era Javier. Javier que pronunciaba SSL, como si fuera una hermandad universitaria. Javier que se burlaba de mi sistema de etiquetado como excesivo. Javier que una vez desconectó un servidor en mitad de una sincronización porque pensó que la luz parpadeante significaba que estaba roto. Lo documenté. Por supuesto. En silencio. Siempre en silencio. Las señales estaban en la pared mucho antes de que lo admitieran. Antonio empezó a asistir a menos revisiones de sistemas. Mis solicitudes de parche se retrasaban. El presupuesto de infraestructura se reducía mientras el de marketing y experiencia del cliente se inflaba. Luego vino la visita guiada. Un espectáculo completo para inversores potenciales. No me invitaron. Pero vi las grabaciones de seguridad después de horas. Vi a Antonio guiándolos. Vi a Javier hablando como si hubiera construido personalmente el firewall que yo había diseñado durante un maratón de 3 días sin dormir en 2018. Llamó a la sala de servidores mi futuro patio de juegos. Anoté esa frase. La feché. La archivé. Aún así, me mantuve en silencio. Porque algunos sistemas solo se caen cuando pulsas la tecla equivocada en el momento equivocado. Y yo aún no estaba lista.
No hasta que Antonio se acercó a mí fuera de la bahía principal de servidores un martes por la mañana. ¿Tienes un minuto?, dijo. Casual. Como si preguntara por el almuerzo. No por un legado. Las luces parpadearon ligeramente. Un problema con el balasto que aún no había arreglado. Miró hacia arriba, frunciendo el ceño. Luego de nuevo a mí. Estamos reorganizando las cosas. Empezó. Javier va a dar un paso al frente. Es hora de la siguiente generación. Parpadeé una vez. No hablé. Solo esperé. Él llenó el silencio con las palabras que definirían todo lo que siguió. Pasarás a informes de cumplimiento. Una carga más ligera. Menos presión. Deja que Javier se encargue de la arquitectura. Has hecho tu parte. Casi me reí. Pero no lo hice. Solo asentí y dije, claro. Luego volví a mi consola. Abrí el terminal de auditoría root y empecé una exportación completa de mis configuraciones. Si querían encajonarme, vendría con un recibo. Lo dijo como si me ofreciera un trozo de tarta. Hora de pasar el testigo. Así. Sin más. Como si los 14 años que había dedicado a convertir la infraestructura de DataSur de un armario de servidores glorificado en una fortaleza de 0 tiempo de inactividad fueran solo un calentamiento. Javier dando un paso al frente. Añadió. Las palabras salían de su boca como un discurso de ventas que ni él se creía. Pasarás a informes de cumplimiento. Carga ligera. Papeleo. Yo sostenía un informe de prueba de fibra en una mano. Medio girada hacia el pasillo frío. Ni siquiera parpadeé. Me estás apartando. Dije. No preguntando. Solo afirmando. Antonio soltó esa risa incómoda que los hombres mayores usan cuando te están destripando. Pero fingen que te hacen un favor. Vamos. Es solo la fase natural siguiente. Has hecho tu parte. Javier tiene la visión ahora. Tienes la experiencia para ayudarlo a triunfar. Visión. El chico ni siquiera podía distinguir entre un checksum y un pedido de café. Una vez llamó a un servidor Blade, un portátil cuadrado. Lo vi romper un pestillo de armario intentando abrirlo sin desactivar las pestañas de seguridad. Dejó sus credenciales de invitado pegadas al armario del firewall en una nota adhesiva neón. Mantuve mi voz nivelada. ¿Y Javier entiende la arquitectura de control? Antonio agitó una mano despectiva. Ya dándose la vuelta. Es un aprendiz rápido. Además. Lo entrenarás. Ahí fue cuando encajó. Esto no era una transición. Era un bozal. Quitarme el acceso. Pasarme a papeleo. Y para cuando Javier prendiera fuego a algo. Dirían que fui yo quien lo entrenó. Que yo aprobé. Que yo me quedé. Pero no me quedaba. Esa noche. Me senté en casa con un vaso de Rioja y un portátil lleno de mis notas. Metadatos. Dependencias. Protocolos de escalada. Configuraciones root. No la documentación sanitizada que había entregado a los equipos de incorporación a lo largo de los años. Las tripas reales. El tipo de conocimiento que solo vive en los márgenes de las mentes de ingenieros viejos. Abrí un memo en blanco titulado Protocolo de salida. No era dramático. Sin amenazas. Sin emoción.
Solo línea tras línea de instrucciones exactas sobre qué desactivar. ¿A quién notificar? ¿Dónde estaban las trampas silenciosas? Cada ID de placa. Cada reserva de IP. Cada circuito redundante que había construido con mis propias manos. Y etiqueté el archivo con la fecha. Por si alguien alguna vez cuestionaba quién sabía qué y cuándo. Recordé la primera semana después del incendio de 2011. Cuando trabajé 72 horas seguidas para estabilizar los núcleos. Cuando Antonio me trajo un bocadillo de atún a las 3 de la madrugada y dijo, «Este lugar funciona gracias a ti». Ahora, me reemplazaban por un chico que una vez me preguntó si RAID era como apilar discos duros retro. A las 2:17 de la madrugada. Comprimí el archivo. Lo encripté y lo dejé en una unidad despejada que sabía que Javier nunca encontraría. También hice una copia impresa. No porque la necesitara, sino porque el tacto del papel en las manos te recuerda que algunas cosas aún existen fuera de los discursos de nubes y palabras de moda de startups. No estaba enfadada. Estaba clara. Y la claridad es más fría que la rabia. Cuando volví al trabajo a la mañana siguiente, sonreí al escritorio vacío de Javier. Aún tenía el plástico en el monitor. Llegaría cualquier día. Lleno de teorías y PowerPoints. Esperaría un mentor. En cambio, encontraría un terminal bloqueado. Un rastro de auditoría limpio y una mujer que ya no respondía a nadie en ese edificio. Ya había decidido que no entrenaría a nadie. No firmaría nada. No quemaría puentes. Pero dejaría suficiente silencio atrás para que resonara durante años. Javier entró como si llegara a una entrevista de podcast. No al centro de mando de una infraestructura de datos regional que valía más que el edificio que la albergaba. Starbucks en una mano. Teléfono en la otra. Zapatos demasiado limpios para alguien que haya tenido que rastrear una conexión a tierra defectuosa. ¿Lista para enseñarme los trucos?, dijo con una sonrisa como si fuéramos iguales. O peor. Como si pensara que era mi mejora. No respondí de inmediato. Estaba desconectando mi terminal. Teclado. Monitor. Unidades encriptadas. El llavero de respaldo que mantenía escondido detrás del rack. Todo preciso. Todo final. Ya había borrado mis credenciales. Rotado rutas y revocado acceso backend para cuando cruzó la habitación. No maliciosamente. Limpiamente. Legalmente documentado. No. Dije. Poniéndome de pie y empujando mi silla. He terminado aquí. Se detuvo a mitad de sorbo. Confundido. ¿Estás qué? Saqué de mi bolso la carpeta Manila. ¿Pesada? Intencional. Impresa en triplicado porque no confío en las transferencias digitales cuando los receptores no pueden deletrear checksum. La coloqué suavemente en su escritorio como si depositara una urna. Eso es el inventario completo de sistemas. Instrucciones de salida. Contactos de cada proveedor. Logs. Fechas de caducidad. Redundancias. Cualquier cosa que no entiendas ahí. Probablemente no deberías tocarla. Parpadeó como si fuera radioactivo. Espera. ¿Qué es esto siquiera? Detrás de él. La voz de Antonio resonó al entrar. ¿Qué pasa aquí? Vio el terminal apagado. La caja empacada ordenadamente. La silla vacía. Espera. Detente. Dijo.
avanzando. Esto no es como hacemos las cosas. Teníamos un plan. Me giré hacia él. El mismo hombre que una vez me dijo que era el espinazo de la compañía. Que una vez me pidió reconstruir un sistema de las cenizas sin presupuesto y con menos sueño. Y que ahora entregaba las llaves a un chico que no había pasado un fin de semana luchando contra pérdidas de paquetes en una tormenta. Lo miré directamente a los ojos. Hiciste tu elección. Abrió la boca como si quisiera objetar. Quizás negociar. Quizás solo explicar. Pero las palabras no salieron porque no había una sola cosa técnica que pudiera decir para retenerme. Y ambos lo sabíamos. Pasé junto a ellos sin una palabra. Pasé los racks que había reconstruido tornillo a tornillo. Pasé el pasillo frío donde había parcheado líneas durante un rayo. Pasé el armario donde había escondido dulces para los becarios que nunca duraban mucho. En la puerta, me detuve para una última mirada. No por sentimentalismo, sino por claridad. Quería recordar el momento exacto en que se daban cuenta de lo que habían hecho. Javier hojeaba la carpeta. Cejas fruncidas. Labios moviéndose en silencio mientras intentaba descifrar la diferencia entre BLAN y VPN. Antonio solo se quedó allí. Atónito. Viendo al fantasma de todo lo que acababa de perder caminar con postura perfecta. No gritaron. No me pidieron que me quedara. No sabían cómo. En el vestíbulo. Entregué mi placa a Carmen en recepción. Parecía confundida. ¿Es esto por una actualización de sistema? Sonreí. Algo así. Salí al sol madrileño. El calor subiendo del asfalto como una fiebre rompiéndose. Mi teléfono vibró una vez. Un email confirmando que el ticket de salida que había programado se había cerrado automáticamente. Todas las credenciales inválidas. Transferencia limpia. Fin del archivo. No lloré. No me enfurecí. Solo me alejé con 14 años de conocimiento que ya no podían permitirse fingir que era reemplazable. La primera llamada llegó a las 11:42 de la mañana. Un número que reconocí como el de legal de Datasur. La vi sonar mientras removía crema en mi café en un bar tranquilo a 2 salidas de la oficina. No la rechacé. La dejé sonar. Quería un sello de tiempo. Un registro. Su pánico había comenzado. Para el mediodía. Habían intentado 2 veces más. Buzón de voz de algún asociado junior. Sin aliento. Solo queremos aclarar algunos términos en tu contrato respecto a la post-terminación. Aclarar. Ese fue su primer error. La cláusula 7.4b no necesitaba aclaración. Necesitaba una calculadora y una silla con reposabrazos porque el número que activaba no era pequeño. En 2011. Después de que yo personalmente recuperara los clusters RAID post-incendio y reconstruyera el espinazo central en un fin de semana de humos y pura voluntad. Antonio se sentó frente a mí en un tráiler temporal que llamábamos sede y dijo, «Te has ganado la permanencia aquí». Redactamos mi contrato de nuevo. En silencio. Sin recursos humanos. Solo legal y un firmante privado. La cláusula 7.4b no era ostentosa. Una línea. Una condición. Un resultado. Decía, la terminación voluntaria tras reclasificación de rol sin asignación técnica equivalente activa el disparador. De disolución de equidad con aceleración completa de compensación diferida.
Esa oración estaba en la página 17 de un contrato que nadie había auditado en más de una década hasta ahora. En ese momento, el valor de esa cláusula era mayormente simbólico. Un gesto. Un gesto. Pero en 14 años. Con concesiones de equidad acumulándose y compensación diferida apilándose, había madurado en algo mucho más pesado. 6,1 millones de euros repartidos en disolución acelerada de acciones. Bonos por hitos y una cláusula contractual que hacía que el despido basado en rendimiento fuera debido en 30 días de ejecución. No negociable. No discrecional. Solo activo. A las 16 de la noche, Javier envió un post en el Slack de la compañía que intentaba sonar relajado, emocionado por tomar las riendas y mantener las cosas en movimiento. Agradecido por todo lo que el equipo legado ha construido. Legado. Una palabra que gente como él usa cuando no sabe cómo funcionan los sistemas. Solo que cuestan dinero. Escuché de alguien en operaciones de red. Extraoficialmente. Que Javier también preguntó si podían pausar la cláusula. Como si los contratos legales funcionaran como suscripciones de Netflix. Para las 3:15. Un mensaje de Antonio en persona aterrizó en mi bandeja de entrada. Asunto, ¿podemos discutir tus términos de salida? No lo abrí. En cambio, abrí el archivo de Dropbox donde había guardado cada documento. Cada enmienda. Cada revisión. Y envié una copia del contrato firmado de 2011 a mi abogada junto con una nota corta. Cláusula 7, 4b en juego. Prepara demanda formal de ejecución. Respondió 6 minutos después, ya redactando. Su consejo está agitado. No era sorpresa. La cláusula 7.4b no estaba enterrada en jerga legal. Era dolorosamente clara. No requería que la terminación fuera injusta. Solo despareja. Y moverme de arquitectura de sistemas a informes de cumplimiento no era equivalente. Era un descenso envuelto en giro de recursos humanos. A las 4:40 de la tarde. Recibí un texto de alguien en finanzas. Solo 2 palabras, están atónitos. Porque el momento en que sumaron los ítems. Acciones. Bonos. Honorarios legales. Provisiones de auditoría. Se dieron cuenta de algo devastador. Reemplazarme no era solo arrogante. Era caro. Antonio aparentemente lo llamó un malentendido. Javier lo llamó ridículo. Pero el consejo interno. Ella solo lo llamó vinculante. Y finanzas. Se quedaron en silencio. Curioso con el silencio. Suena mucho a respeto cuando finalmente aparece demasiado tarde. Pensaron que era solo por el dinero. Un error de 6,1 millones que quizás pudieran suavizar. Renegociar. Retrasar. Javier disparó una serie de emails frenéticos a recursos humanos con asuntos como urgente. Cláusula 7, 4b. Alternativas. Y posible reclasificación de equivalencia. 3 signos de interrogación. Siempre una buena señal de alguien sobrepasado. Recursos humanos intentó ayudar. Benditos sean. Pero la cláusula 7.4b no se preocupaba por títulos o temperamentos. No le importaba que fuera el hijo del fundador. Era una promesa escrita a máquina. Legalmente vinculante. Ejecutada al momento en que salí por la puerta sin un rol técnico equivalente definido y acordado. Sin anulación de comité. Sin demoras de vesting. Sin modificaciones post salida.
Pero ese no era el problema real. El problema real empezó 24 horas después cuando Gestión de Proveedores abrió mi memo de salida y vio 3 palabras que no habían visto antes: disparador de personal clave. ¿Por qué en 2016? Cuando DataSur crecía rápido y desordenado. Trabajé con Legal para bloquear nuestros acuerdos de nivel de servicio con 3 grandes clientes de telecomunicaciones. Era un movimiento para estabilizar operaciones después de que un ejecutivo casi hundiera nuestro tiempo de actividad con una congelación de presupuesto. Esos SLAs no eran solo plantillas estándar. Tenían cláusulas adicionales. Cláusulas que decían que cierto personal, yo específicamente, debía permanecer activo y nombrado en revisiones operativas o el contrato entraría en una ventana de renegociación de 90 días. Sin mí. Sin garantía. Sin mí. Sin confianza. Sin mí. Sin servicio. Se lo advertí a Antonio cuando lo redactamos. Si quieres que sea invisible, no me hagas irreemplazable. Se rió. Firmó los papeles de todos modos. Ahora Javier estaba atascado. Cliente número 1. Telecom Regional de Cataluña. Contrato multimillonario. Envió una notificación. Por favor, confirme que la señora López continuará supervisando el cumplimiento de infraestructura. Si no, invocamos cláusula 4.2 de SLA para reevaluación. Cliente número 2. Comunicaciones Arclina. Pez más grande. Ni parpadearon. Solo escribieron: si ella se va, nuestro SLA es nulo. Sin debate. Cliente número 3 no escribió. Llamaron. Y no a DataSur, sino a Netcore, donde ya había aceptado un nuevo puesto. Pero llegaremos a eso después. Javier, desesperado, reenvió el email de Arclina a Legal. Asunto: ¿podemos arreglar esto? La respuesta de Legal fue corta. Brutal. Honesta. No sin ella. Dentro de DataSur, el revuelo empezó. Finanzas intentó modelar estrategias de retraso, reteniendo mi pago hasta el Q4, llamándolo revisión de reclasificación. Legal lo cerró en minutos. La cláusula era hermética. Auditable. Sellada con tiempo. Incluso había incluido el hash del contrato en mi memo de salida. Ejecutaron el checksum. Coincidía. Adquisiciones intentó redirigir dependencias de proveedores. La mitad volvió sin firmar. Mi aprobación aún era requerida para el cumplimiento de endpoints. Y recursos humanos. Recursos humanos intentó redactar una contraoferta. Un rol de asesora estratégica. Idea de Javier. Una forma de traerme de vuelta en silencio bajo un título diferente sin admitir fracaso. Incluso prometieron que podía trabajar desde casa y evitar disrupciones de marca. No entendían. No me fui por paz y tranquilidad. Me fui porque pensaron que enseñaría al hombre que tomó mi lugar. Ahora se estaban enseñando a sí mismos qué pasa cuando la persona que descartas resulta ser la única que sabía dónde estaba la caja de fusibles. Y el fuego apenas empezaba. La carta de demanda salió a las 8:03 de la mañana en punto. Mi abogada, Elena Ruiz. Litigios corporativos con talento para la precisión. Adjuntó el texto de la cláusula. ¿El contrato?
El cronograma de equidad diferida y un resumen de penalizaciones acumuladas si el pago no se recibía en 10 días hábiles. El lenguaje era frío. Exacto. Inconfundible. Al final. Una línea final. El incumplimiento en el periodo establecido escalará a arbitraje vinculante con una penalización mínima de ejecución de 3 veces el monto delineado por cláusula 7.4 BBI. No era una amenaza. Era una cuenta atrás. Día 1, silencio. Día 2. 10:12 de la mañana. Uno de los clientes telecom de largo plazo de Datasur. Oeste Keystone. Pausó su renovación pendiente de sistema. Sin razón dada. Solo un asunto, aguardando confirmación de continuidad técnica. Esa era una frase que yo misma había escrito años antes en su plantilla de adquisiciones. Y ahora se volvía contra ellos como una trampa que habían olvidado que existía. Día 3. Justo después del mediodía. Recibí un mensaje de Daniel Vargas. Nuestro consultor de ciberseguridad contratado. Bueno. Su consultor ahora. Estaba copiado en mi memo de salida y era lo suficientemente astuto para leer entre líneas. Javier me pidió revisar tus notas de config antiguas. Dijo en un texto. Decliné. Conflicto de intereses. Además. Estoy fuera. No mi tipo de caos. Esa misma tarde. Un VP de apps intentó programar un café amistoso vía LinkedIn. No respondí. Elena me aconsejó no hacerlo. Deja que el reloj tique. Deja que la presión suba. Deja que el silencio se estire. Día 4. 8:17 de la noche. Javier apareció en mi apartamento. Se paró allí en el interfono de seguridad, sosteniendo su teléfono como si le diera autoridad. Lo vi a través de la esquina de mis persianas mientras se inclinaba. Pulsaba el timbre 2 veces y esperaba. Mi teléfono se iluminó. Llamada desconocida. Madrid. No contesté. Pulsó de nuevo. Luego otra vez. La última vez. Dijo algo al micrófono del interfono que no pude distinguir. Pero su voz se quebró. No me moví. Se quedó allí 5 minutos. Luego se fue. Lo vi caminar a su coche. La misma postura arrogante de siempre. Pero más lenta ahora. Menos segura del suelo bajo sus pies. Día 5. Antonio. La llamada llegó a las 6:41 de la tarde. Número bloqueado. El buzón de voz duró 37 segundos. Lo escuché una vez. Luego otra. Luego lo guardé en mi archivo legal. Su voz estaba tensa. Menos del viejo encanto sureño. Más del ritmo cortado y cuidadoso de un hombre intentando convencerse de que esto no se derrumbaba a su alrededor. Solo quiero hablar. No quisimos que las cosas fueran así. Pensamos que estabas cansada. Pensamos que el cambio sería bueno para ti. No me di cuenta. Mira. Estamos intentando arreglar las cosas. Si hay algo razonable en lo que podamos acordar. Hablemos. Bien. Clic. No había disculpa. No posesión. Solo racionalización. El tipo que la gente usa cuando ha calculado mal y aún espera comprar su salida sin admitir que alguna vez te necesitó. La siguiente carta de Elena no mencionó el buzón de voz. Pero no necesitaba.
Simplemente reiteró la fecha límite, 5 de la tarde. 10 días hábiles desde recepción. Sin flexibilidad. Sin periodo de gracia. Solo la cláusula. Cada día que pasaba. La presión crecía internamente en Datasur. Externamente de clientes. Silenciosamente desde dentro de los mismos sistemas que había ayudado a ingeniar para ser robustos. Pero solo tan robustos como la persona que sostenía las llaves. Y esa no era Javier. No más. Nunca. La oficina de Netcore olía a pintura fresca y decisiones inteligentes. Ni una mesa de ping-pong a la vista. Solo ingenieros que aún llevaban destornilladores y pizarras llenas de arquitectura. No eslóganes de marca. El día que entré, me entregaron una placa que decía, María López. Directora de Estrategia de Infraestructura. Sin pompa. Sin circo de incorporación. Solo un apretón de manos. Un login y las llaves a sistemas que querían que diseñara desde cero. Compañía más pequeña. Más ágil. Más afilada. Sin peso legado arrastrando la innovación. Y más importante. Liderazgo que preguntaba antes de asumir. En mi segundo día. El CEO pasó por mi estación de trabajo y casualmente preguntó, ¿hay un esquema de nombramiento que prefieras para los nuevos nodos de servidor? ¿Quieres tus iniciales en la ruta? Casi me reí. No porque necesitara vanidad, sino porque alguien finalmente entendía lo que significaba ser deliberado. En Madrid. Mientras tanto, Datasur se deshilachaba una crisis cortés a la vez. En el día 6, Antonio envió una nota a través de un email personal. Del tipo que usas cuando no quieres que legal sepa que estás contactando. Era corta y llena de esa falsa humildad vieja. Espero que estés bien. Esperamos que consideres un contrato de consultoría a corto plazo. Solo unas semanas. Para estabilizar la infraestructura mientras incorporamos nuevo liderazgo. ¿Estabilizar? Como si yo hubiera sido la inestable. No respondí. Elena lo hizo. 2 líneas. Clínicas. A prueba de balas. Toda comunicación futura a través de consejo. Términos de compensación permanecen inalterados. Traducción: el precio de fingir que era desechable es el costo de darse cuenta de que no lo era. Habían hecho las cuentas para entonces. Equidad diferida. Despido acelerado. Penalizaciones de clientes. Riesgo de arbitraje. Elena había agregado una cláusula en la última carta recordándoles las responsabilidades de SLA que aún se desplegaban en paralelo. Para el final de ese trimestre, Datasur emitió un memo interno. Congelación temporal de dispersión de bonos ejecutivos pendiente obligaciones de pago estratégico. Una forma cortés de decir que tuvieron que destripar los privilegios del piso superior para cubrir lo que me debían. A la mujer que empujaron por la puerta. Escuché por el boca a boca que Javier empezó a trabajar más desde casa. Menos apariciones en oficina. Rumores de que exploraba otras aventuras. Una noche. Recibí un mensaje de Carmen, la admin de recepción en Datasur. Solo un emoji de pulgar arriba y una captura de pantalla del sistema de registro de placas. El mensaje decía, aún dice que tus credenciales antiguas pingen el sistema una vez al día. Supongo que nunca te borraron del todo. Sonreí. Ya había revocado mi acceso. Pero el eco permanecía. Código residual en su sistema que aún pensaba que pertenecía. Como una memoria muscular que no había alcanzado el trauma. En Netcore,
Mi equipo preguntó si quería presentar la visión general de nuevos sistemas a liderazgo. Dije, claro. Lo mantuve simple. Solo los diagramas. La estrategia. Las conmutaciones por error. Las lágrimas de recuperación. Sin drama. Sin necesidad de probar nada. No tenía que alzar la voz para reclamar control. Todo lo que tenía que hacer era dejar la habitación equivocada y construir una mejor. 3 semanas después de empezar en Netcore, recibí un mensaje de un viejo contacto en Oeste Keystone. El mismo socio telecom que Datasur una vez me suplicó estabilizar después de un rollout de firmware fallido. El asunto decía, pensé que te gustaría esto. Dentro. Una captura de un ticket de servicio interno de Datasur. Fuente roja marcada prioridad. Credenciales root de exdirectora aún activas. Revocación urgente necesaria. Debajo. Un sello de tiempo y la línea final, bloqueo de sistema completo. Red estable. Lo miré por un largo segundo y sonreí. Finalmente se daban cuenta de que no solo había trabajado su infraestructura. Yo era su infraestructura. Los sistemas eran míos en memoria muscular. En sintaxis de línea de comandos. En redundancias invisibles que solo yo verificaba los domingos mientras todos los demás estaban en brunch. Y ahora rastreaban frenéticamente migajas que nunca entendieron que estaban allí. Lo que ese ticket no decía. Pero yo sabía. Era esto, esas credenciales habían sido fantasma. Redirigidas. Estratificadas bajo lágrimas de acceso que Javier nunca preguntó. No porque fuera maliciosa. Porque construí con precaución. Porque planeé para el fracaso. Porque root level no significa acceso. Significa comprensión. Y Javier no tenía ni lo uno ni lo otro. Antonio debió ceder finalmente y traer una firma externa para limpiar lo que asumían sería un barrido simple. Quiten su acceso. Probablemente dijo. Pensando que era tan fácil como marcar una casilla. Lo que encontraron en cambio fue un laberinto estratificado de permisos. Scripts de automatización. Llaves legado. Bloqueos de escalada y overrides basados en tiempo. Algunos enterrados bajo 6 años de logs de auditoría. Y aún activando salvaguardas si se removían incorrectamente. No me lo dijeron. Por supuesto. Pero no necesitaba que lo hicieran. Lo vi en el lenguaje del ticket. En el retraso. En el pánico puro de la frase revocación urgente. Y aún se perdieron algunos. Esa misma semana. Netcore firmó 2 de los socios mid-tier de Datasur. Sin llamadas en frío. Sin road shops. Sin decks de 20 slides. Solo referencias silenciosas. Un VP de un cliente nos dijo sobre Café, vuestra nueva directora de infraestructura. Ella construyó los sistemas que hicieron a Datasur fiable antes. Bueno. Antes de que decidieran que la marca era más importante que la continuidad. No dijo el nombre de Javier. No tenía que hacerlo. La palabra viaja rápido en Tech. No los titulares. Esos son para IPOs y transiciones de liderazgo y piezas de relleno sobre visión. La palabra real se extiende en cenas de proveedores. Meetups de admins de CIS y hilos de Slack de viernes por la tarde donde alguien dice, oye. ¿Conoces a alguien sólido para infraestructura? Y alguien responde, sí. Está en Netcore ahora. No me regodeé. No posteé un anuncio en LinkedIn. No respondí ni solté subtweets. Pero esa semana durante nuestro stand-up de viernes.
El CEO de Netcore pausó antes de cerrar la llamada y dijo, por cierto. Gran trabajo asegurando esas nuevas cuentas. Nunca hemos incorporado tan rápido antes. Asentí. Solo una línea, buena infraestructura hace todo más fácil. Todos estuvieron de acuerdo. De vuelta en Madrid. Imagino a Javier aún luchando por control de sistemas que nunca ganó. Intentando reescribir configuraciones que apenas entendía. Apagando fuegos que se encendían solos el momento en que salí por la puerta. Pero no miré. No necesitaba. No tenía nada dejado en esos servidores salvo fantasmas. Y eran leales a mí. Terminó como estas cosas siempre terminan. No con un comunicado de prensa o una gran disculpa. Sino con papeleo. Poco notable. Burocrático. Permanente. El Ministerio de Trabajo publicó una actualización silenciosa. Dispersión de equidad por despido. Caso cerrado. Sin titulares. Sin drama. Solo una línea más en los archivos públicos. Sellada y certificada. Mostrando que Datasur había pagado exactamente lo que me debía. Hasta el decimal. Cada euro de compensación diferida. Cada unidad de acción acelerada. Cada centímetro del camino que pensaron que podían atajar. No celebré. Solo capturé la pantalla y la archivé en una carpeta llamada Sistemas completados. El sitio web de Datasur había sido limpiado para entonces. Ni rastro de mí. Por supuesto. Javier ahora tenía el título de director de operaciones en funciones. Aunque la palabra en funciones cargaba mucho. Justo debajo de su nombre en fuente gris clara había una nota al pie. Apoyado por consultores externos durante transición. Traducción, no confiamos en que lo maneje solo. Alguien me reenvió una captura de una actualización reciente del portal de proveedores. Aparentemente. 3 de los socios legado que manejé aún solicitaban revisiones de contrato pendiente continuidad arquitectónica. Significando que no creían que él pudiera mantener las cosas en pie. No estaban equivocados. Mientras tanto, en Netcore, mi nombre estaba en una cosa sola, mi puerta. Placa mate. Sin pulido. Solo arquitecta de sistemas. María López. Sin inflación de título. Sin relleno de trabajo. Solo los hechos. Nunca posteé un hilo de despedida. Nunca subí un selfie de lecciones aprendidas de mi viejo cubículo. No necesitaba. Hay un tipo de satisfacción que no se transmite. Se asienta en tus huesos como el equilibrio regresando después de una tormenta. En los meses que siguieron, construí nuestro nuevo NOC en Barcelona. Supervisé 2 migraciones. Especifiqué un sistema de respaldo que fue adoptado por 3 socios regionales sin una sola edición. Sin caos. Sin drama. Solo transiciones limpias. Protocolos probados y un equipo que entendía la diferencia entre visibilidad y visión. A veces en noches tardías cuando el zumbido de los servidores se mezcla con el back como un latido. Pienso en esos 14 años en Datasur. Las batallas que nadie vio. Las victorias que vinieron sin aplausos. La arquitectura que dejé atrás. Y cada vez que conduzco por Madrid. Miro las luces parpadeantes en la cima de la torre Datasur y sonrío porque sé que el núcleo de esos sistemas aún es mío. Cables que tendí. Configuraciones que escribí. Conmutaciones por error que diseñé. Y sé algo que Javier nunca sabrá. No importa cuyo nombre esté en el sitio web. La fibra no miente.
Y cada vez que pulsa. Cada vez que una señal salta de nodo a nodo a través de la red que una vez construí de fuego y silencio, lleva una verdad consigo. Silenciosa. Perdurable. Inconfundible. Ella construyó esto.